Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1 y 2. Capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, ingrato, mire la palabra, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Señor, úsame para tu gloria y úngeme para predicar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ayer hablamos el tema guardado de los ídolos y nos basamos en 1 de Juan 5:21 cuando dice el apóstol Juan, hijitos, guardaos de los ídolos. Y hablamos un poquito del Antiguo Testamento, ya que Israel era una nación que estaba muy influenciada por las civilizaciones de aquel tiempo que eran idólatras. El mismo Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Cuando Dios lo llama, le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Tenía que separarse, tenía que salir de esa civilización, de esa ciudad, que era una ciudad moderna para su tiempo, donde había mucho conocimiento. Los arqueólogos han encontrado muchas tablillas hasta el día de hoy. Entonces Ur de los Caldeos era una ciudad próspera, pero en ese lugar había idolatría y se practicaba lo que se le llama el politeísmo. La palabra politeísta significa muchos dioses. Politeísmo. Es como cuando alguien es polígamo, que tiene dos mujeres o más, ¿cierto? Ahora, la palabra monoteísta significa que esa persona tiene una sola pareja, un solo hombre y una sola mujer. Monoteísta también es, o sea, monogamia es que el hombre tiene una sola esposa o la mujer tiene un solo esposo. Y monoteísta es que el hombre tiene un solo Dios. Pero tanto Abraham y su ascendencia, los ancestros, eran idólatras. Entonces Dios tiene que sacarlos de esa tierra idólatra para que se convierta al Dios vivo. Y Abraham sale de su tierra y de su parentela y Dios crea una nación que es la nación de Israel. Pero Israel va cautivo 400 años a Egipto, y allá en Egipto Israel es influenciado por los dioses de Egipto. Y por eso cuando Dios saca a Israel de Egipto, ellos no pueden sacar de su mente a los dioses que tenía Egipto. Por eso es que cuando Moisés tarda en el monte Sinaí, con la tabla de la ley, ellos dicen, haznos dioses que vayan delante de nosotros, y tomaron los zarcillos de oro y metieron todo el oro en un lugar y lo fundieron hasta que el mismo sacerdote Aarón, ¿cierto?, cae en este pecado de la idolatría y dice que tomó y con su buril le dio forma a una escultura, un becerro de oro, y entonces todo Israel se prostituyó detrás del becerro de oro. Ojo con esta palabra prostituirse, porque de alguna forma, como yo daba el ejemplo, ¿cierto?, de la monogamia, que significa un hombre que tiene una sola mujer, también existe la poligamia, un hombre que tiene dos o más mujeres. Son polígamos.
Entonces, y dijimos que también monoteísta es alguien que adora un solo Dios y politeísta es alguien que adora muchos dioses. Pero hay una relación entre lo que es matrimonio y lo que es la relación con Dios. Y es muy clara, es evidente. Por eso es que cuando Israel se va detrás del becerro de oro o de los ídolos, el Señor envía profeta y le dice que ellos se prostituyeron yendo tras sus amantes. Se prostituyen yendo porque la idolatría tiene que ver con infidelidad a su marido, al marido de Israel, que en este caso es Jehová, y también a Dios. Por eso es que cuando usted ve al apóstol Santiago, el apóstol Santiago dice, oh almas adúlteras, y habla de un adulterio espiritual. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y le trata de almas adúlteras. Entonces, prostituirse tiene que ver con una esposa que se va con sus amantes, ¿cierto? Es tan fuerte lo que dice uno de los profetas que Israel era como una prostituta, pero no una prostituta que cobraba por sus servicios, sino que ella misma pagaba por sus servicios. O sea, más indigna se volvía. ¿Por qué? Porque Israel dice que usaba el oro y la plata que Dios le daba para ofrecerlo a los Baales. Entonces la prostitución de Israel era espiritual, el adulterio era espiritual, pero lo que agravaba esa causa era que Israel pagaba por prostituirse y no le pagaban. Eso dice el profeta, dando a entender que Dios es un Dios fuerte, que Dios es un Dios celoso, que Dios es el que quiere tu amor, Dios es el que quiere tener una relación íntima con nosotros. Por eso dijimos ayer que idolatría tiene que ver con todo aquello, cualquier persona o cosa que nosotros le ponemos en el lugar de Dios, antes que Dios, un sustituto de Dios. Eso es idolatría. No solamente los ídolos, ¿cierto?, que vemos en el Antiguo Testamento que eran de fundición, otros eran de madera, otros eran yeso, ¿cierto?, y de distintas materiales, no solamente de ese tipo de ídolo. También aparecen en el Nuevo Testamento esos ídolos que ocupan el lugar de Dios, y ayer hablamos un poquito de este texto que dice amadores de sí mismo, o sea, quiere decir que ególatras, que se adoran a sí mismos, que para ellos no hay otro Dios que ellos mismos. Es esa gente que se ama a sí mismo en exceso, pero no ama a Dios ni ama al prójimo. Entonces la gente hoy día se está adorando a sí mismo. Hay gente que adora su imagen. O esto de las redes sociales, como dijo alguien años atrás, se ha convertido en el paraíso, en la tierra prometida para los soberbios, para los arrogantes, para los orgullosos, para lucir sus casas, su auto, sus logros, para presumir, ¿cierto?, de su arrogancia, y llegar hasta lo que se llama la soberbia. El hombre que se pone en lugar de Dios, el hombre que se endiosa, el hombre que se cree Dios, el hombre que se siente orgulloso, el hombre que cree que alcanzó lo máximo en la vida. Y Pablo habla de que habrán hombres amadores de sí mismos, que se aman a sí mismos, y que para ellos todo gira en torno de ellos. Ustedes ya se acuerdan lo que hablamos ayer. Luego dice que habrán hombres amadores de los deleites más que de Dios. Entonces también se puede hacer una idolatría de sí mismo. Y punto número 2, se puede hacer una idolatría de los deleites. Cuando amas más y pones por delante la diversión. Es como cuando viene un cantante a veces, ¿cierto?, hacer un concierto y la gente está dispuesta a pagar sumas exorbitantes, 1 millón de pesos por estar en primera fila para escucharlos. Y la gente está dispuesta, ¿cierto?, en pagar grandes cantidades de dinero para ir, sacrificar tiempo,
quedarse en las noches haciendo una vigilia, ¿cierto? En una carpa para alcanzar un buen lugar. Entonces la gente ama los deleites. La palabra amor ahí también tiene que ver con un amor sacrificial. La gente está dispuesta a sacrificarse por lo que ama, pero no está dispuesta a sacrificarse por Dios. La gente ama más los deleites que Dios. El placer por el placer, que es cierto, esa filosofía del hedonismo, que si me da placer no importa, si ya no hay absoluto, que es bueno o malo, sino que simplemente es relativo. Lo importante es que me dé placer. Entonces también amadores de los deleites tienen que ver con la idolatría por los deleites, por la diversión. Y también la diversión se vuelve un ídolo. De repente la gente está más interesada en el partido de fútbol, ¿cierto? Cómo le va a este equipo, que leer la Biblia. Y ocupan horas frente al televisor, ¿cierto? Viendo a gente que les va a hablar de fútbol y les va a hablar de un jugador, pero hay poco interés de orar, poco interés de leer la Biblia. Y Dios es un Dios celoso y nos volvemos amadores de ya sea una pasión por un deporte, un fuerte deseo, por algo que deja de lado a Dios. ¿Ah? También hablamos del amor al dinero, que también el dinero es un ídolo, dijimos ayer, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Por el dinero la gente mata, por el dinero la gente se prostituye, por el dinero la gente comienza a vender droga, no le importa destruir su familia, si mañana le matan a un hijo, no le importa morir, están dispuestos a pagar el precio, todo sea por el maldito dinero. Pero no es el dinero el maldito, porque no es el dinero la raíz de todos los males, es el amor, es el amor, es la adoración al dinero, cuando ya no hay tiempo para el Señor, cuando cualquier cosa ocupa el primer lugar, el dinero, el trabajo. Y hay mucha gente que para ellos está primero su comodidad, primero es mi trabajo, primero es mi bolsillo. Entonces se vuelve en un Dios. Y la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, la cual codiciando muchos se extraviaron de la fe. El dinero trae la perversión, el adulterio, trae el divorcio, trae las peleas por el dinero. El dinero trae destrucción. Es un Dios el dinero. Por eso Jesús dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. O amará a uno y aborrecerá a otro. No puedes servir a Dios y a Mamón. Mamón es una de las 6 divinidades que representan a Satanás. Mamón es el rey de la codicia, es el Dios de la codicia. Hoy la gente por codicia hace cualquier cosa pensando en tener un poco de estabilidad a través del dinero. Pero hoy también tenemos otro Dios que vamos a ver, que está en Filipenses capítulo 3, verso 19, dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Y entonces aquí habla de que los falsos predicadores tenían un mal. Su Dios era su vientre. Su Dios era su vientre. Hay traducciones que dicen cuyo Dios es su panza. Otras dicen cuyo Dios es su apetito. Su Dios es su apetito. No solamente habla del vientre en el sentido de los alimentos naturales, que también podría convertirse el alimento, la comida en un Dios. La comida en un Dios. La gente ya no está dispuesta a sacrificar una comida. No estamos dispuestos a sacrificar una comida. Siempre me recuerdo una frase que dijo este gran evangelista Gigi Ávila. Dijo, no es pecado comer, pero es pecado no ayunar nunca. ¿Escuchaste esta frase? No es pecado comer, pero sí es pecado no ayunar nunca. Por eso en el Evangelio según San Lucas dice, mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de los afanes de este mundo.
Y hay una connotación doble cuando adoramos la comida, cuando ya nos ponemos mal genio, cuando no podemos dejar de comer, cuando ya no hay ayuno. Y la Biblia dice que hay géneros de demonios que no salen sino con oración y ayuno. Imagínense cuántos demonios hoy gobiernan y dominan al cristiano por falta de ayuno. Entonces, a la Biblia dice que hay gente cuyo Dios es el vientre, es su apetito. Hay una versión que dicen quitaron a su Dios y lo reemplazaron por sus bajos deseos. Viven solo para comer. Esto significa que cuando la comida es más importante que Dios. Yo me recuerdo que años atrás la gente cuando trabajaba llegaba a la iglesia. Yo puedo ver esa escena en este momento, la gente que trabajaba mucha en construcción y antes tenían que recorrer 2 horas en una micro. En la mañana, muy temprano, a las 5 de la mañana se montaban, se subían a la micro, 2 horas. Llevaban la famosa ollita de la vianda y el choquero, donde tomaban choca, que le decían el desayuno, ¿cierto? Entonces, cuando ellos terminaban su labor, volvían en la micro y decían, si me paso para la casa para descansar, ellos decían, se me va a cortar la leche, un dicho, un chilenismo, ¿cierto? Se me va a echar la yegua, decían otros. Si paso para la casa, me va a dar flojera. Así que preferían llegar al culto con ropa de trabajo, otros se las arreglaban, llevaban algo para cambiarse y preferían llegar al culto con la olla, con el choquero, y a veces los cultos se alargaban porque se manifestaba el Espíritu Santo de una forma extraordinaria y el culto que tenía que terminar a las 10 terminaba a las 11, las 12 de la noche. Y habían danzas y manifestaciones y profecías verdaderas de Dios. Pero, ¿qué pasó? De repente alguien nos dijo, no, es que no podemos sacrificarnos tanto. Y es que yo no puedo, sino como. Y nos cuesta tanto. Y el vientre se convirtió en un dios, en un ídolo. Ahora, ahí la palabra tiene que ver cuyo Dios es su apetito, no solamente el ídolo de la comida, sino también ahí tiene que ver con apetitos. Pueden ser los deseos sexuales, los apetitos del alma, la lujuria. Ojo que la palabra lujuria también tiene que ver que son amadores del lujo. Y cambiamos a Dios. Vuelvo a repetir, no es pecado comer, es necesario comer, pero es pecado no ayunar nunca. Y vale la pena, mientras yo estaba estudiando esto, notar que un hombre que por una sola comida, eso dice el libro de Hebreos, no sea que habiendo un fornicario, un profano como Esaú, que por una sola comida, por una sola comida. Eso está en Hebreos 12:16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Dando a entender que en ese momento, más que la bendición de Dios, lo guió el vientre, el estado de ánimo. Y usted sabe la historia, cómo le vende la primogenitura por un plato de lenteja a Jacob. En Génesis 25:33 aparece la historia. Por una sola comida. Cuando usted va a la historia de Adán y Eva, vale la pena que también ahí otra vez aparece comida. Y hay un misterio en el ayuno que nos conecta con Dios. Y creo con todo mi corazón que Dios quiere que nos volvamos al ayuno. Que nos volvamos a la oración. Que nos volvamos a la comunión con Dios. Que nos volvamos a buscar al Señor con toda el alma y con todo el corazón.
Yo no sé cuánta gente hasta ahora me está escuchando y dice, pastor, yo necesito volverme a Dios. Yo necesito sacar los ídolos de mi corazón. Yo necesito que el Señor haga algo en mi vida y quitar los ídolos de mi alma, quitar los ídolos de mi corazón. Y aquí dice que ellos quitaron a su Dios y lo reemplazaron por sus bajos deseos. El sexo también se ha vuelto un ídolo. Y no es de extrañar, porque en el tiempo de los griegos, ellos adoraban a dos divinidades, el Eros, que era el dios de la sexualidad, el Eros, de ahí viene la palabra erotismo, y el Tanato, que era el dios de la muerte. El Tanato tiene que ver con la muerte. El Eros y el Tanato son dioses a los que la gente hoy le rinde pleitesía. El dios de la sexualidad. Y está sobrevalorado lo que es la sexualidad. Y una sociedad está erotizada. Por eso tenemos tanta perversión. Y a veces el Dios del sexo está destruyendo ministerio. Está destruyendo casa. Está destruyendo familia. ¿Se da cuenta que todo en exceso es pecado? La comida no es pecado comer, pero en exceso sí es pecado. Entonces, los apetitos sexuales de la carne también, si no están encaminados en el orden de Dios, pueden volverse en un Dios, el Dios de la sexualidad, el Dios Eros, vuelve a levantarse. La gente le rinde pleitesía, lo adora. El Dios de la violencia. La gente adora la violencia. Si una película no tiene un fuerte contenido de sexualidad, no es buena. Si no tiene violencia, no es buena. Hace poco pude ver un capítulo de una serie, de un jugador de fútbol. Y de repente aparece una escena bien fuerte. Esa escena que te sonrojan, que dicen, ¿pero qué estoy viendo? Porque ni siquiera a veces te dan el tiempo para cambiarla. Hay momentos en que tú puedes apresurar, poner en pausa, no sé, porque tú eres cristiano. El lenguaje que se usaba era tan grosero que decidí no verlo. No veo, simplemente no veo. Se acabó. Y cuando comienza la serie te dice, esta serie tiene el lenguaje obsceno y tiene fuertes escenas de sexo explícito. Entonces, yo le decía a mis hijos, si dice así y te advierte, simplemente no deberíamos verlo. No deberíamos verlo. Hay cosas que los cristianos no deberíamos escuchar, ni ver, ni hablar. Y aunque nos digan que estamos pasados de moda, y aunque nos digan que somos unos locos, y aunque nos digan que somos retrógradas, pero son los dioses que hoy están destruyendo este mundo, el sexo y la violencia. Y el diablo se ríe del cristiano. Porque lo que atacamos, a veces quisieras, es como cuando entras, yo creo que a veces es como ir al tarro de la basura y tratar de rescatar algo bueno. Pero ya está sucio si está en el tarro de la basura. Ahora, cuando la Biblia dice cuyo Dios es el vientre, también una traducción dice cuyo Dios es su apetito, que tiene que ver con el vientre espiritual y tus apetitos. Dice que están orgullosos de lo que deberían darles vergüenza. Quitaron su Dios y lo reemplazaron por sus bajos deseos.
viven solo para comer. Esaú por una comida menospreció la bendición. Entonces también hay un Dios que es el vientre. Y cuidado cuando se meten esas cosas en el corazón. Se meten tan fuerte en el corazón. Hoy Dios está diciendo, Daniel, dile a mi pueblo que se limpien de los ídolos. Que si ellos se limpian de los ídolos, yo los recibiré. Que si ellos se limpian de los ídolos, yo seré a ellos por padre. Y ellos me serán por hijo. Apartaos, pueblo mío, no toquéis lo inmundo. Es muy difícil. Porque cuando tú te vuelves radical y quieres servir a Dios, a veces tus peores enemigos son los de tu casa, que te dicen te volviste loco, te volviste un fanático, te hizo mal leer tanto la Biblia, a ti te hace mal orar. Tus hijos que están estudiando, tus hijas que tienen un trabajo, tratarán de imponerte los pensamientos que ellos reciben y son influenciados del feminismo, del machismo y de todos los ismos que inventó el diablo. Pero Dios dice que te diga, deja tus ídolos, vuélvete a sacrificar por Dios, vuelve a tener amor por Dios. Nada vale más que Dios, ni tus hijos valen más que Dios. Ama a tus hijos, pero primero está Dios. Honra a tu padre y a tu madre, pero primero está Dios. Honra a tu mujer, pero primero está Dios. Honra a tu esposo, pero primero está Dios. De boca es fácil decirlo, pero de hecho, que tengas a Dios primero es lo que cuesta. Hoy hay mucha gente que está escuchando este mensaje. Y yo quiero que tú reflexiones. Porque a lo mejor más de alguien dice, yo no tengo ídolos. Pero yo anoté acá lo que es un ídolo. Y es cualquier persona o cosa que toma el lugar de Dios. Cualquier persona o cosa que toma el lugar de Dios. Piensa, tu trabajo, tu auto que cuidas tanto y que no quieres venir a la iglesia porque te lo pueden rayar, tu casa que no la quieres dejar sola, tu cuerpo que no quieres que se canse, tu serie favorita. Porque dice el Señor así dice el Señor, cualquiera que cuide su vida y que ame su vida, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. Guárdate de los ídolos. De boca todos decimos, no, si Dios es mi único Dios. Pero mi tiempo que yo uso para servirlo, determina mi amor. Los recursos, las fuerzas que yo destino, determinan mi amor. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Es Dios nuestro tesoro? ¿Es realmente tu tesoro? ¿O es un hobby? ¿O es uno más entre tantos dioses? Hoy necesitamos volvernos a lo que dijo el profeta Isaías: paraos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas, y cuál sea el buen camino, a andar por él, y hallaréis descanso, descanso para tu alma. Dios no admite otro Dios que Él. No admite otro amor que el amor hacia Él. Dios es fuerte, Dios es celoso. La desobediencia es otro tipo de idolatría. La obstinación, cuando tú dices, no, si no. Yo no creo así, yo no pienso así, yo tengo otra forma de ver las cosas. Y no te sujetas a Dios y a su palabra. Te vuelves un idólatra.
un hechicero, como hechicería, dice, y como obstinación, y como ídolos, y adivinación. Primera de Samuel 15:23. Así es la desobediencia. A lo mejor tú dices, yo no soy un idólatra, pero desde el momento que no obedeces y haces lo que tú quieres, tú vas cargando un ídolo. A lo mejor tú dices, yo nunca hice una manda ni a Pelequén, ni a Santa Rosa de Pelequén, ni al santuario de los Andes, yo nunca he hecho una manda, pero tu forma de vida me dice que estás cargando un ídolo y que tienes que dejarlo hoy. Hoy. Cuando Dios venga a ser el primero en tu tiempo, en tu culto, en toda tu vida, y no solamente una religión, recién tu corazón estará limpio de los ídolos. Permíteme orar. Donde quiera que me estés escuchando, hay un solo Dios y a Él vamos a servir. Si yo pudiera, con lo que estoy predicando, hacerte entender que tienes que buscar a Dios. Si una sola persona de los cientos que me escuchan hoy buscara a Dios, yo estaría satisfecho con este mensaje. Si uno solo me dijera, pastor, quiero ser sincero, yo no sabía, pero me volví idólatra. Me volví idólatra de mi trabajo, de mi hijo. Padre, he predicado tu palabra y la he predicado con todas las fuerzas de mi corazón. Bendito eres Dios. Yo quisiera transmitir a todos mis auditores que escuchan la radio que no hay nada más importante que tú, que eres el primero, y que nuestra forma de vivir, el tiempo que ocupamos y reservamos para ti demuestra nuestro amor por ti. Lo que nos sacrificamos para ti demuestra nuestro amor por ti. Señor, no podemos darte el 20% ni el 50%. Tú quieres el 100%, el todo o nada. Señor, es difícil no enamorarse de ti porque eres tan grande. Pero a veces el diablo pinta paisajes donde la gente, Señor, ha dejado de amarte. Bendice a tu pueblo, que nos volvamos hoy a las sendas antiguas, que nuestras iglesias se llenen en la semana con esa gente que deja tiempo, que deja el trabajo en la casa, que deja cualquier cosa por darte el número uno en su vida. Ahora, hermano, reciban la bendición. Dígame amén donde quiera que estén. Reciban la bendición. Reciban la bendición. Empieza hoy. Hoy empieza a darle prioridad a Dios. Y no seas como esos oidores olvidadizos que escuchan la palabra y son como el que se mira en el espejo, pero después ya se le olvida. Que nunca se te olvide que Dios es primero. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde y que esta palabra te dé amor por Él. Chao, chao. Nos vemos hoy en el culto de la tarde, más bien en la prédica en la calle. Chao, chao. Bendiciones. Dios les bendiga.